Hola chicos y chicas, bienvenidos a DotCSV, tu canal sobre inteligencia artificial, que hoy por fin va a ser eso que tanto me habéis pedido. Hoy vamos a implementar una red neuronal. Efectivamente, por fin estamos llegando a este punto en el que, tras haber visto toda la teoría, toda la intuición sobre qué es una red neuronal, sobre cómo funciona, pues nos vamos a poner un poquito manos a la obra, vamos a ver cómo se implementa en código todo lo que hemos ido viendo pues durante todos estos meses en la serie de Entendiendo Inteligencia Artificial, sobre todo los capítulos de redes neuronales, los 5 capítulos. Una cosa que quiero decir, por cierto, se ha acabado la serie de redes neuronales, esa serie de 5 capítulos, que han sido 5 partes de un mismo tema, pero eso no significa que acabe el canal de hablar sobre redes neuronales. De hecho, es todo lo contrario. Doy por terminada lo que sería el conocimiento básico de lo que es una red neuronal, y a partir de ahora vamos a empezar a ver cosas muy chulas. Vamos a ver diferentes tipos de redes neuronales, como las convolucionales, como las recurrentes, diferentes tipos de arquitecturas de deep learning. Vamos a ver cómo se entrena realmente y cuáles son los trucos. Hoy vamos a implementar una red neuronal, y también otra cosa que quiero decir es que aunque hoy vamos a implementar una red neuronal, va a haber un apartado que se añadirá a este vídeo, posiblemente esta semana también, un addendum, por así llamarlo, no sé ni siquiera si se dice así. Pero bueno, es un vídeo en el que vamos a realmente ver cómo se implementa una red neuronal en el mundo real, ¿no? Por así decirlo, porque realmente lo que vamos a hacer hoy es programar desde cero una red neuronal, es decir, vamos a coger el código, vamos a implementar todas las fórmulas que hemos ido viendo, pero la realidad es que un ingeniero de Machine Learning o cualquier persona que se vaya a utilizar una red neuronal, que necesite utilizarlo para su código, pues lo más normal es que utilice una librería de las que ya existen, como puede ser sklearn o TensorFlow o PyTorch o alguna de estas variedades. Entonces, en ese vídeo, que no va a ser el de hoy, pues explicaré qué diferencias te suponen, les mostraré cómo se hace, que es bastante sencillo, entre comillas, cómo el código se reduce simplemente a un par de líneas. Y bueno, simplemente un poco un acercamiento a lo que posiblemente sigamos haciendo en el canal, porque ya daremos el salto de implementar desde cero a estar utilizando estas librerías más avanzadas. Bueno, quería decir solamente eso. A lo mejor algunos se extraña de que estén habiendo tantos vídeos por fin en el canal, después del ritmo lento que ha habido, que estaba haciendo por costumbre. Pero si esto es posible, y voy a aprovechar este momento ahora, si esto está siendo posible es porque me he tomado la libertad de estar estos meses, esto posiblemente hasta diciembre, y ya veré si continúo así, dedicándome full time al canal. O sea, no full time porque en realidad, bueno, tengo otros proyectos que son los que me van a pagar las facturas, pero sí para mí el canal es una cosa en la que realmente creo, es un proyecto personal que me llena bastante, y bueno, y por eso me estoy dedicando a estar metido completamente en este tema y estar sacando vídeos y avanzar un poco con todas las ideas que tengo en la mente. Esto es posible en parte pues por el dinero que me llega de Patreon, por el dinero que me llega de AdSense, de la publicidad que sale en los vídeos, y bueno, pues simplemente agradecer a los Patreons que están soportando este canal, que me da esta libertad pues para decidir en un momento puntual hacer esto que estoy haciendo ahora. Si quieres apoyar el canal, pues ya lo digo siempre, puedes hacerte Patreon, puedes donar €1 si quieres, $1, el equivalente a un café al mes, o 2 cafés, o 3 cafés, o una cafetera entera, lo que tú quieras, pero bueno, eso ya ven que repercute en la posibilidad de que yo pueda tener mayor flexibilidad. Dicho esto, vamos a empezar a programar la red neuronal. La idea es que, según terminemos este vídeo, tú hayas programado tu red neuronal por ti mismo, entera, y que sea funcional. Para eso, como quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de entrenar a la red neuronal y que no haya problemas de hoy yo es que no tengo instalado esto en mi ordenador, yo no tengo tal cosa, hoy vamos a utilizar, no sé si lo hemos utilizado antes, pero bueno, vamos a utilizar una herramienta que se llama Google Colab. Google Colab básicamente es una forma de utilizar los cuadernos Jupyter que hemos ido utilizando en los otros tutoriales, online, ¿vale? Básicamente significa que no tienes que instalarte en tu ordenador ni Jupyter Notebooks, ni Python, ni librerías, ni nada. O sea, directamente te metes en la página de Google Collaboratory,
Collaboratory, y ahí pues ya tienes acceso a crearte tu propio cuaderno de Python 3, como ven aquí. Y cuando te creas tu propio cuaderno, pues tú puedes empezar a programar tu código, puedes empezar a utilizar librerías que ya están preinstaladas, y lo mejor de todo es que también lo puedes ejecutar. Y en este caso no se está ejecutando en tu ordenador, sino que se está ejecutando online, en hardware que Google pone a tu disposición de manera gratuita. Y esto está guay porque el hardware que te proporcionan es tanto una CPU, ¿vale? Una GPU, que en ese caso sí está bastante bien para el tema de Machine Learning, porque puede agilizar todo el procesamiento de tema de gráficos y tensores y productos matriciales, y también TPUs, que esto es algo nuevo que han incorporado y que está también bastante bien. A nivel de experimentos, pues tú puedes empezar a trastear, a hacer, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy, una red neuronal, y a coste cero y directamente con la comodidad de que está todo online, lo puedes hacer con cualquier ordenador, moverte a otro ordenador y sigues teniendo tu trabajo. Entonces, esa es la herramienta que vamos a utilizar hoy y es la que están viendo ahora mismo en pantalla. ¿Lo tienes abierto ya? Perfecto. Comenzamos. Vamos a empezar como empezamos siempre, importando nuestras librerías de cabecera. Importamos NumPy, librería para el procesamiento numérico. Importamos SciPy, que añade y expande las funcionalidades de NumPy con más cositas. Importamos la que nos va a servir para gráficos, que es Matplotlib PyPlot, y le llamamos PLT. Y también vamos a importar una funcionalidad que nos va a ser útil, que viene de la mano de la librería sklearn, que como muchos sabrán tiene bastantes funcionalidades interesantes para el Machine Learning. En este caso, la utilidad que vamos a coger es esta de aquí, que se llama makeCircle, hacer círculos. Y básicamente lo vamos a utilizar porque el problema que vamos a resolver en este tutorial es el que vimos en el segundo capítulo de la serie de redes neuronales, que si no se acuerdan era el tema este de Juego de Tronos, que tienes a los héroes rodeados por los enemigos. Entonces, como yo te mostraba una nube de puntos que era circular y otro círculo exterior, entonces lo que estamos buscando era resolver un problema de clasificación donde separábamos a un grupo y al otro, ¿vale? Pues este es el problema que vamos a resolver hoy. Y para eso vamos a utilizar esta funcionalidad, ¿vale? Porque tenemos que crear nuestro propio dataset que tenga ese tipo de datos. Y eso es lo que nos da esta funcionalidad de aquí, ¿vale? Vamos a ejecutar esta celda para importar las librerías. Si está todo correcto. Bueno, yo le acabo de dar a Control Enter y es con Control Intro y es con lo que he ejecutado la celda. A ver, será Make Circles. Vale, Make Circles, me faltaba la S aquí. Vale, pues una vez tenemos esto importado, vamos a crear el dataset. Vamos a crear el dataset. Entonces, para crear el dataset vamos a hacer uso de la función makeCircles y si por ejemplo no te acuerdas de cómo se utiliza, pues puedes poner esto, pones el nombre de la función y la interrogación, ejecutas la celda y te sale la documentación, ¿vale? Aquí te dice makeCircles, tiene parámetros nsamples, shuffle, noise, random state, factor. Muy bien. Antes de esto vamos a definir dos variables que siempre son útiles, que es n y p, ¿vale? N viene a referirse al número de registros que tenemos en nuestros datos, en este caso 500, y p viene a referirse cuántas características tenemos sobre cada uno de los registros de nuestros datos, en este caso 2. Es decir, si por ejemplo estuviéramos tratando con un dataset de personas, pues estaríamos hablando de que tenemos 500 personas y estamos de cada persona tratando dos características diferentes, que sería por ejemplo el nombre y la altura. Bueno, el nombre no tiene mucho sentido, la edad y la altura, ¿vale? Esas serían nuestras dos características. En este caso estamos utilizando p igual a 2, normalmente en un problema de Machine Learning, pues tu p sería bastante más grande y tu n también sería mucho más grande. Pero en este caso solamente vamos a utilizar 2 porque esto va a simplificar las visualizaciones, porque al fin y al cabo cuando queramos visualizar los puntos, si solamente tenemos dos características, lo podemos visualizar en un eje de coordenada bidimensional. Y ese va a ser el caso. Entonces vamos a utilizar esta función de aquí, makeCircles, para que nos genere el dataset, tanto la X como la Y, el input y el output. Entonces, a makeCircles nos decía que teníamos primero que pasarle un parámetro que se llamaba make nsamples, y en nuestro caso nsamples es igual a n. Y luego yo sé que nos interesa utilizar este parámetro al
0,5, si no recuerdo mal. Lo que vamos a hacer es visualizar directamente el contenido de estas variables para que lo vean bien. Vale. Estamos usando la librería Matplotlib para visualizarlo. Ah, vale. Sí. O sea, visualizamos la coordenada, o sea, todos los puntos y en el eje X la coordenada número 1, la columna número 1, y en el eje Y todos los puntos y la coordenada número 2, que sería el índice 1. Vale, como ven aquí tendríamos nuestros círculos de datos y el parámetro este factor que yo he puesto 0,5 básicamente nos habla de la distancia entre los dos círculos, ¿vale? Si lo pones 0,9 pues estaría muy cerca, 0,5 a la mitad. Yo creo que así está bien y también para poner un poco más de dificultad en el problema, vamos a ponerle un poco de ruido. Vamos a probar con 0,4. Uf, esto es demasiado. 0,2, demasiado. 0,05. Vale, ahí estaría. Vale, vamos a añadir un poco de variabilidad entre todos nuestros puntos para que sea un poco más complicado y se asemeje un poco más a la realidad dentro de lo que cabe en este problema. De hecho, mira, vamos a utilizar en el eje X, o sea, no, en la variable X tenemos el dataset que estamos utilizando como parámetro de entrada, nuestros puntos, lo que estamos visualizando ahí, y en el eje Y, si por ejemplo lo imprimimos, puede ver que es un vector binario, ¿vale? Tenemos ceros y unos que se corresponden a las dos clases que pueden ser cada uno de los puntos, si pertenece a un círculo o pertenece al otro. Entonces, podemos utilizar aquí para hacer este plot más bonito e interesante, podemos utilizar la información del vector y decir, mira, cuando y sea igual a 0 y cuando y sea igual a 0 de nuevo, con lo cual aquí ahora solamente estaríamos mostrando uno de los círculos y esto le podemos asignar un color, por ejemplo Sky Blue. Metasol usa en Sky Blue, es más bonito. Y podemos hacer lo mismo con el otro círculo. Vamos a ponerle color salmón, que es la versión bonita del rojo. Y vamos a decir que solamente nos muestra los puntos cuyo índice en el vector y sea igual a 1. Y aquí tendríamos, a ver, el último truquito para que se vea muy bien. plt axis, le decimos a la librería Matplotlib que nos visualice los ejes con la misma proporción. Alright, muy bien. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se visualiza una solución de nuestro dato, ¿vale? Tenemos que conseguir que nuestra red neuronal separe en dos clases diferentes esta nube de puntos de aquí, ¿vale? Vamos a por ello. Una vez tenemos creado esto, podemos empezar a programar nuestra red neuronal y lo primero que vamos a hacer es pararnos a pensar, ¿vale? Porque como sabrán, bueno, hemos dicho mucho en la serie que la red neuronal, su unidad de procesamiento es la neurona, efectivamente, y que podemos juntar muchas neuronas en diferentes capas para conseguir esta codificación de información más compleja y que pueda procesar información más compleja la red neuronal. Y es cierto, pero otra forma de verlo, si se fijan, es que casi todas las fórmulas, por no decir todas las que hemos utilizado dentro de nuestra red neuronal, al final han resultado ser posible de vectorizar, que es uno de los motivos por los cuales conseguimos un mejor rendimiento a la hora de procesar información con las redes neuronales, porque están vectorizadas y eso nos permite tratar las fórmulas de forma vectorizada. Eso quiere decir que dentro de una capa nosotros estamos realizando las mismas operaciones para todas las neuronas, ¿vale? Dentro de una misma capa, porque tienen la misma función de activación, porque aplicamos las mismas fórmulas de backpropagation, por todos esos motivos. Eso quiere decir que en realidad, si nosotros podemos considerar la red neuronal como si fuera la unidad de procesamiento de las neuronas, otra forma de verlo también podría ser pensar que cada capa es un módulo, ¿vale? Dentro de una misma capa van a realizarse las mismas operaciones. Eso está guay pensarlo así porque te da una nueva forma de ver todo lo que son las redes neuronales y todo el campo del deep learning, donde el módulo principal es la capa, ¿vale? Y cada capa pues se diferenciará si realiza un tipo diferente de operación. En una convolucional puedes tener capas que sean convoluciones o max pooling o lo que sea, ¿vale? O concatenación simplemente. Entonces, esto es interesante porque nos va a permitir tener el código también
mejor ordenado. Por ese motivo vamos a tomar esa perspectiva y vamos a definir primero en nuestra red neuronal una clase, un tipo de objeto que se refiera a una capa, ¿vale? Entonces vamos a crear una clase en Python que se llame Neural Layer, ¿vale? Con esto, pues lo que decimos ahora, creamos el inicializador de la clase y aquí es donde tenemos que decir pues qué parámetros le vamos a pasar a nuestra clase a la hora de crearla. En nuestro caso, la clase, el Neural Layer, no va a ejecutar nada de lógica, no va a tener ninguna función. Podríamos crear funciones, podríamos crear una función que haga el procesamiento hacia adelante y otro hacia detrás, pero eso, por tenerlo ordenado y no liarnos mucho, prefiero separarlo. Y esto solo lo vamos a utilizar como una estructura de datos, ¿vale? Vamos a tener solamente los parámetros de la capa, que si recuerdan son W y B. Entonces, ¿qué parámetros hacen falta inicializar en nuestra capa? Pues tenemos que especificar cuántos son el número de conexiones que entran a nuestra capa de la capa anterior, ¿vale? Tenemos una capa, la capa siguiente, pues tenemos que especificar cuántas conexiones van a haber. Vamos a crear un parámetro que se llame número de conexiones. Y también tenemos que definir cuántas neuronas hay en nuestra capa. Vamos a definir entonces un parámetro que se llame nneur, número de neuronas. Lo último que tenemos que definir es un parámetro que sea la función de activación que se está ejecutando dentro de las neuronas de esta capa. Vamos a llamarle activation function, ¿vale? En inglés. Entonces, esta sería la función que va a inicializar a nuestra clase en Neural Layer, y aquí es donde vamos a tener que definir, pues por ejemplo, que la función de activación de la capa va a ser igual al parámetro que le hemos pasado, el parámetro este de aquí arriba, que es activation function. Y luego, esta información de aquí la podemos utilizar para inicializar los parámetros de la capa. Pues en este caso podemos crear un parámetro, o sea, un vector que se refiera al parámetro de vallas, que tendremos tantos como neuronas tenga nuestra capa. Y aquí en este caso, pues los parámetros de la red neuronal se pueden inicializar de diferentes maneras, y en este caso lo vamos a inicializar pues simplemente de forma aleatoria, ¿vale? Vamos a usar la función random de la librería NumPy y vamos a especificar que, bueno, que para el bias queremos que sea un vector columna, donde esto de aquí es 1, y la cantidad de parámetros que vamos a tener, como hemos dicho, es el número de neuronas, ¿vale? En este caso, la función random nos va a devolver un valor entre 0 y 1 aleatorio, pero en este caso nos interesa que la inicialización aleatoria de la red neuronal sea en torno a la media 0, ¿vale? Que esté normalizada y estandarizada. Entonces, para eso, pues como estamos en 0 y 1 y lo queremos de menos 1 a 1, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2, así ya iría de 0 a 2, y le vamos a restar 1, y así iría de menos 1 a 1. Esto mismo vamos a hacer para el vector W. Entonces vamos a coger aquí, cambiamos esto por esto, y en este caso el vector W no es un vector, como estoy diciendo, sino que es una matriz cuyos valores será el número de conexiones y el número de neuronas, ¿vale? Recordemos que entre dos capas pues tenemos tantas conexiones como número de neuronas hubiera en la capa anterior y número de neuronas tengamos en la capa actual. Con esto ya habríamos definido, vamos a ejecutar esta celda para ver si está todo correcto, ¿vale? Parece que sí. Pues con esto ya habríamos definido una clase con la cual podemos crear capas para nuestra red neuronal. Repito, aquí no hemos creado ninguna lógica, no hemos implementado ninguna lógica de las que hemos visto y de las que vamos a hacer ahora, sino simplemente es una estructura de datos que contiene la información, los parámetros de nuestra red neuronal. Otra cosa que vamos a necesitar implementar, como bien sabemos y ya nos hemos referido a ella aquí, son las funciones de activación. Si recuerdan, la función de activación, de hecho vamos a poner esto un poco ordenado, vamos a poner primero aquí, clase de la capa de la red, ¿vale? Ahora vamos a crear las funciones de activación. Vale, si recuerdan, las funciones de activaciones son la función por la cual se pasa la suma ponderada que se realiza en la neurona y que va a introducir dentro de nuestra red neuronal no linealidades que básicamente es lo que te va a permitir pues
combinar muchas neuronas, porque si no ya recuerdan que esto se convertía solamente en una única función lineal y se nos va todo el invento para abajo. Entonces, si recuerdan, teníamos diferentes tipos de funciones de activación. Teníamos la sigmoide, teníamos la ReLU, teníamos la tangencial hiperbólica. Y en este caso, pues vamos a implementar estas funciones, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, implementar la sigmoide. Definimos una variable que le llamamos sigm. Y vamos a implementarla a modo de función anónima en Python. Eso se hace con la palabra clave reservada lambda x. Y entonces decimos, para un parámetro de entrada x, pues aquí es donde escribimos la fórmula de la sigmoide, que si recuerdan era 1 partido 1 más np, el número e, ¿sí? Elevado a menos x, ¿vale? Esta de aquí es la función sigmoide, que si recuerdan tenía la forma de S, donde el número de entrada se mapea, o sea, se distorsiona un rango que va de 0 a 1, ¿vale? Eso lo podemos visualizar fácilmente. Podríamos coger aquí y hacer uso de la librería matplotlib. Bueno, primero definimos una variable x que sea un len space. Si le dan a tabulador te autocompleta las funciones. Creamos una variable que vaya de menos 5 a 5 de forma lineal y genere 100 valores, ¿vale? Esto de aquí es básicamente esto, es un vector donde tenemos 100 valores que van de menos 5 a 5. Pues con esto simplemente podemos coger y decir, vale, pues ahora hazme un plot donde en el eje X me pone esta variable que hemos creado, el barra X, y en el eje Y pues el resultado de pasar por la función sigmoide a barra X. Le damos a ejecutar y aquí tenemos nuestra función sigmoide, ¿vale? Recuerdan la forma, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, podemos adelantar un poco de trabajo y podemos adelantarnos a lo que viene después. Si recuerdan, la red neuronal va a implementar el algoritmo de backpropagation, y dentro del algoritmo de backpropagation, una de las derivadas parciales que calculábamos era la derivada de la función de activación. Eso significa que en algún momento tendremos que definir cuál es la derivada de la función sigmoide, y eso básicamente lo podemos hacer aquí mismo, ¿vale? Por comodidad podemos coger esto y convertirlo en un par de funciones. En vez de usar solamente una función, podemos decir que esto es un par, donde aquí vamos a definir otra función que sea la derivada de la función sigmoide. Si recuerdan, la derivada de la función sigmoide es simplemente el valor de entrada por 1 menos el valor de entrada, este de aquí, ¿vale? Entonces ahora, cada vez que queramos referirnos a la función sigmoide, si queremos acceder a la función sigmoide, tenemos que acceder de la variable sigm al índice 0. Ejecutamos y efectivamente funciona como debe. Si ponemos el 1, vemos su derivada. Muy bien. Esta de aquí es simplemente la función sigmoide, pero si recuerdan teníamos más, ya lo hemos dicho. Tenemos la ReLU, tenemos la tangente hiperbólica. Las podríamos definir, aunque en este caso solo vamos a trabajar con una. Bueno, por ejemplo, la función ReLU, si recuerdan, simplemente era decir el máximo entre 0 y x. Porque si recuerdan, era una función cuyo dominio positivo era simplemente el propio valor de entrada, es decir, si tú le metes 3 sale 3, pero si tú le metes un valor negativo, menos 3, sale 0. Es decir, que todos los valores negativos, todos los valores que sean menor que 0, van a ser 0, con lo cual es lo mismo que decir que va a ser el máximo entre 0 y x. De hecho, podríamos visualizar esta misma función, le quitamos el índice que nos hemos definido, y efectivamente aquí vemos la forma de la función ReLU, ¿vale? De esta manera tú podrías empezar a definir diferentes funciones de activación a tu gusto, buscándolas en internet y pues probar a ver qué tal funcionan una vez tengamos implementada la función de activación, la red neuronal. Una vez hemos hecho esto, ya podemos empezar a diseñar nuestra red neuronal. Y básicamente pues tú podrías coger y decir, bueno, hemos creado nuestra clase que nos permite crear capas, con lo cual podemos empezar a decir, bueno, pues L0, una variable, vamos a llamarla layer 0, capa 0, pues llama a la función neural, a la clase neural layer, crea un objeto de tipo capa, donde el número de conexiones pues sería de entrada p, o sea el número de conexiones de entrada sería la variable p,
y luego pues tendríamos 4 neuronas y una función de activación sigmoide que la hemos definido arriba. L1 sería igual a Neural Layer, creamos otra capa donde ahora sería 4 porque la L0 hemos definido que eran 4 neuronas, pues el número de conexiones es 4 y ahora tendríamos 8 y le podríamos poner otra sigmoide, etc, etc, ¿vale? Esto es una forma válida de hacer esto y de ir creando tu capa de tu red neuronal capa por capa, L1, L2, L3, L4, todas las que quieras. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo tenemos que hacer el código elegante, bonito, y parece que el haber creado la clase Neural Layer nos invita a hacer todo esto de forma iterativa de una manera mucho más cómoda. Y ese va a ser el caso, ¿vale? Vamos a definir una función que es la que se va a encargar de crear nuestra red neuronal. Y la va a empezar a crear en función de una variable que vamos a llamar, por ejemplo, topology, topología de la red, donde vamos a definir pues simplemente el número de neuronas que tiene la red. Por ejemplo, podríamos decir que la primera va a ser P, el número de atributos de entrada que tienen nuestros datos, pues va a ser el número de neuronas que tenga nuestra primera capa. Y luego pues podemos decir de forma arbitraria que la siguiente capa va a tener 4, la siguiente 8, la siguiente 16 y 8 y 4 y 1, ¿vale? La última capa es solamente una neurona, la neurona de salida, porque el resultado que queremos generar es un resultado binario. O es de una clase o es de la otra, o 0 o 1. En ese caso, pues bueno, pues tendríamos ya nuestro vector topology, que digo, el número de neuronas que he elegido ha sido de forma arbitraria. Y ya veremos en un futuro cómo se podría decidir estos valores, ¿vale? Y al igual que eso, pues también podríamos tener otro vector que definiera qué funciones de activaciones vamos a utilizar en cada capa o qué learning rate vamos a utilizar en cada capa, que también tiene su importancia. Pero bueno, por simplicidad vamos a utilizar simplemente el número de neuronas como el único hiperparámetro que vamos variando en este caso. Entonces, a esta función le vamos a pasar este vector topology y también le vamos a definir cuál es la función de activación que van a tener todas las capas. Recordemos que no es necesario que todas las capas tengan la misma función de activación. En este caso, de nuevo, lo hacemos por simplicidad. Entonces, una vez tenemos esto, pues podemos definir aquí un bucle for que itere sobre... A ver... Sí, que vaya en el rango de... Bueno, de hecho podemos coger la función enumerate. La función enumerate básicamente lo que hace es te da tanto el índice en el vector que estás recorriendo como el objeto, que en este caso serían estos números de aquí. Entonces vamos a coger y vamos a enumerate el vector topology. Con esto pues directamente podríamos coger y decir, vale, estamos recorriendo nuestro vector topology. Podemos crear un vector que vamos a llamar NN, Neural Network, que va a ser un vector donde vamos a contener todas las capas de nuestra red neuronal. Va a ser la estructura de datos que sostenga a cada una de las capas que van a conformar nuestra red. Y entonces pues podemos decir, mira, dentro de este vector Neural Network vamos a añadir, usamos la función append, una Neural Layer, creamos un objeto de la clase Neural Layer cuya primera capa, por ejemplo, tenga el número de conexiones que pertenezca al vector topology en la posición L, ¿vale? Que L es el índice que vamos a recorrer durante todo este bucle for. Y vamos a tener ¿cuántas neuronas? Pues vamos a tener tantas neuronas como hayan marcado en L+1, ¿vale? Es decir, la primera capa oculta que vamos a añadir a nuestro vector NN va a ser la correspondiente a la primera capa oculta, que va a tener 4 neuronas y conexiones de entrada definidas por P. Y la función de activación que vamos a utilizar es Activation Function, la que viene por el parámetro de aquí arriba. Ya me estoy dando cuenta de que esto, como hemos puesto L+1 aquí, va a causar un overflow en el vector. Por supuesto que sí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es decirle que recorra todo hasta el último valor, ¿vale? Descartando así el último valor. Una vez hemos recorrido todo este for, dentro de nuestra variable NN ya tendríamos que tener todas nuestras capas creadas, con lo cual hemos automatizado todo el proceso y es mucho más cómodo. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Primero ejecutamos la celda, parece que no hay error.
Creo que no se va a ver ningún error hasta que no llamemos a la función, así que vamos a crear una red, create NN, le pasamos el vector topology, que de hecho tiene más sentido que lo bajemos aquí abajo. ¿Vale? Entonces llamamos a esta función con el vector topology y la función de activación pues decimos la sigmoide. En este caso vemos efectivamente que está funcionando y lo que recibimos es un vector que tiene 6 capas ocultas correspondientes a todas estas de aquí. Y efectivamente cada uno de estos es un objeto del tipo Neural Layer, que es el objeto que hemos definido. Con esto, pues ya lo que tendríamos sería nuestra red neuronal creada, es decir, la estructura de datos que soporta toda nuestra red neuronal. Pero de momento no hemos implementado nada de la lógica que hace falta para entrenar a este tipo de redes. Ahora mismo no sirve para nada, de hecho no podrías hacer nada con ella. Vamos por tanto a pasar a ver todo ese código que nos va a permitir entrenar a nuestra red neuronal. Creamos una nueva celda y aquí vamos a empezar a definir una función que vamos a llamar train, que es donde se va a ejecutar todo el código que se va a encargar de entrenar a nuestra red neuronal. Recordemos que el paso de entrenar a la red neuronal se puede considerar que tiene 3 elementos fundamentales. El primero es un paso hacia adelante, ¿vale? Tú le vas a mostrar a la red neuronal un parámetro de entrada, un tipo de dato de entrada, un dato de salida, que es el resultado que quieres obtener, y ahí la red neuronal pues va a procesar hacia adelante por todas sus capas, por todas sus neuronas, ejecutando sumas ponderadas y funciones de activación, hasta llegar al final y escupir un valor. En este caso, como no está entrenada, el valor que va a escupir va a ser un valor aleatorio. Pero lo normal sería que con el paso del entrenamiento este valor se fuera asemejando al de nuestro vector i. Ese sería el primer elemento, ¿no? Ese paso hacia adelante de la información. El segundo elemento sería, una vez tienes un resultado, lo compararías con el vector y real, ¿no? El resultado real o esperado. Y ahí compararías haciendo uso de la función de coste. La función de coste es la que nos dice pues cómo se diferencian ambos resultados. Y eso te va a generar un error. Ese error lo vamos a utilizar para hacer una propagación hacia atrás, el algoritmo de backpropagation, para así calcular las derivadas parciales, que son las que nos van a permitir obtener esas derivadas parciales que te cuentan la información necesaria para ejecutar la tercera pieza, que es el algoritmo del descenso del gradiente, que el descenso del gradiente básicamente es lo que te va a permitir optimizar esa función de coste y por tanto te va a permitir entrenar a tu red. Esto debería estar ya claro después de tantos vídeos y vamos a ver cómo se haría. Entonces, vamos a hacer uso, nos vamos a llevar nuestra función que hemos creado aquí abajo, vamos a llevarnos todo esto. Vamos a poner en la celda de abajo. Código ordenado siempre. Y vamos también a definir un elemento importante que acabamos de mencionar, que es la función de coste. En este caso, pues podemos definir una función de coste como el error cuadrático medio, que si recuerdan, pues se definía de esta manera, ¿vale? Vamos a hacer igual que hicimos antes, lo de tener una función anónima. Y el error cuadrático medio pues básicamente es para dos valores de entrada en este caso, pues por ejemplo la y predicha y la y real, el valor que ha predicho nuestra red neuronal y el valor real, pues lo que vamos a hacer es calcular la diferencia, ver en cuánto difiere un valor del otro y vamos a coger estas diferencias y las vamos a elevar al cuadrado. Como no vamos a tener solamente un único elemento en este vector, sino pueden que haya muchos, pues lo que calculamos es la media de este vector, ¿vale? Por eso se llama el error cuadrático medio. Ahí están todos los elementos. Muy bien. Y de hecho podemos volver a repetir el proceso que hemos hecho mental antes. Si en el algoritmo de backpropagation vamos a necesitar en algún momento definir cuál es la derivada de la función de coste, pues tiene sentido ya adelantarnos y redactarla aquí, ¿vale? Implementarla aquí de la misma forma que lo hicimos antes con un par de funciones. Entonces vamos a definir que la derivada de esta función, si la buscan, pues es simplemente la diferencia
entre el valor predicho y el valor real, ¿vale? Este de aquí sería su derivada. Una vez tenemos esto definido, pues ya podemos empezar a definir nuestra función train. En train es donde va a pasar todo, ¿vale? Tanto el forward pass como el backward pass como el gradient descent, descenso del gradiente. Entonces, para eso pues tenemos que pasarle como parámetro primero la red neuronal que hayamos creado, que aquí esto lo hemos copiado pero no lo hemos asignado a ninguna variable. Vamos a crear una variable que se llame neural net, red neuronal, y se la vamos a pasar como parámetro, ¿vale? Neural net. Luego, ¿qué más tendríamos que pasarle a esta función? Pues los datos de entrada y los datos de salida, nuestro vector x y nuestro vector y que hemos definido aquí arriba, x e y. ¿Vale? ¿Qué otro elemento le tendríamos que pasar? Pues la función de coste, sería interesante pasárselo. Y también tenemos que definir, recuerden que en el gradient descent había un hiperparámetro que era el learning rate, el ratio de aprendizaje, que le podemos poner un valor, pues de momento de 0,5 y luego ya probamos a ver si funciona o no, ¿vale? Recuerden que eso, que el learning rate pues es básicamente un factor por el cual multiplicamos al vector gradiente en el descenso del gradiente y que te permite determinar en qué grado pues estamos actualizando nuestros parámetros, actualizándolo en base a la información que nos proporciona el gradiente. Un valor muy grande puede hacer que tu red nunca converja porque empieza a saltar y se va al infinito y te puede producir un gradient exploding o exploding gradient. Y un valor muy pequeño puede hacer que el proceso de entrenamiento sea demasiado lento, ¿vale? Siempre es muy importante definir un buen valor del learning rate y de hecho ya haré un vídeo especial hablando de esto porque tiene bastante chicha. Entonces, vamos a ir por partes, vamos a intentar hacer este trozo de código con bastante cabeza para que lo puedan entender y no se pierdan porque básicamente aquí es donde está toda la chicha del tutorial. Entonces vamos a empezar haciendo el forward pass. Uy, va, una S de más. Vale, el forward pass. En el forward pass lo único que tenemos que hacer es coger nuestro vector de entrada y empezar a pasarlo capa por capa, ejecutando pues las operaciones que se realizan en cada una de las neuronas, que si recuerdan eran de dos tipos: suma ponderada, donde multiplicábamos el valor de entrada x por w, le sumábamos el parámetro de vallas y luego la siguiente operación era pasar esa suma ponderada a una función de activación, la función de activación que está en nuestra capa. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto de la primera capa, pues simplemente tendríamos que decir la suma ponderada, vamos a llamarle z, como recordarán que lo definimos en el vídeo de backpropagation. Pues vamos a decir que la suma ponderada es igual a x, el vector de entrada, la matriz de entrada, multiplicado matricialmente, para eso usamos la arroba, por lo que tengamos en la capa número 1 en neural net, la primera capa, su parámetro w, ¿vale? El parámetro de los pesos. Y a esto luego le tenemos que coger neural net y cogemos de la primera capa y cogemos el parámetro b, que eso sería el parámetro de vallas. Pues aquí en esta línea de código ya hemos implementado la suma ponderada que se ejecuta en la primera capa. Después lo único que tenemos que hacer es crear una variable a que se refiere a la activación, que simplemente es coger, pues de nuevo en esta capa, neural net, la capa 0, la función de activación que habíamos definido como activation function y pasarle la suma ponderada. Eso se va a guardar en la A, que básicamente es la salida de la capa 1. Ahora si fuéramos a hacer la capa número 2, pues sería empezar de nuevo y multiplicaríamos a la activación de la capa anterior por neural net, bla bla bla. Vale, habría que repetir todo este proceso. De nuevo, esto nos invita a hacerlo de forma iterativa, ¿vale? En vez de ir capa por capa, pues podemos hacer un bucle for que vaya iterando todas las capas. Esto lo vamos a hacer, pues eso, definiendo un bucle for que básicamente coja y diga para L y layer in enumerate el vector neural net, es decir, que recorra todas las capas en nuestra red neuronal. Y entonces vamos a utilizar
el índice L para recorrer cada una de las capas en nuestra red neuronal, ¿vale? En este caso, pues aquí la X solo serviría para la primera capa oculta, porque es la única que tiene previa a esa capa donde encontramos la capa de entrada. Pero ya cuando estemos en la capa número 2 tendríamos que coger el output de la capa número 1 y cuando estemos en la 3 el output de la capa número 2. Con lo cual aquí lo que nos interesa en realidad es crear un vector donde vayamos guardando esa información. Y como puede ser útil, lo que vamos a hacer en vez de guardar solamente la activación de la capa 1, de la capa 2, de la capa 3, lo que vamos a hacer es guardar los pares de información donde guardemos tanto el valor de la suma ponderada de la capa 0, por ejemplo, y también el valor de activación. Y luego, pues lo mismo con la capa 1, perdón, esto sería Z1 y la capa 1, etcétera, ¿vale? Entonces, este vector lo vamos a dejar vacío. Y esta información de aquí, una vez tienes procesada la activación de la neurona, que sería el output de la capa correspondiente, pues simplemente vamos a hacer un append y le vamos a meter pues, los valores de Z y los valores de A, la suma ponderada y la activación, ¿vale? Con lo cual, pues aquí ya simplemente, en vez de hablar de X, podríamos referirnos a el output, el último output que hayamos metido, es decir, con -1 nos referimos al último valor que hayamos introducido en nuestro vector de salida y como nos va a devolver un par, pues podemos coger el que nos hace falta, que en este caso sería el índice 1, es decir, la activación. Con esto, con estas 3 líneas de código, que en realidad podrían ser 2 fácilmente, e incluso una, hemos hecho ya el forward pass, ¿vale? Todo el procesamiento hacia adelante de nuestra red neuronal. Y de hecho podríamos comprobarlo, podríamos ejecutar esto ahora mismo y ver efectivamente cómo esto nos va a generar un resultado que, como no hay ningún entrenamiento, pues va a ser completamente aleatorio, ¿vale? Pero podemos probar a ver qué nos da. Podemos decirle, haznos un print del valor de salida. Entonces, primero ejecutamos esto a ver si no hay ningún error, perfecto. Y ahora vamos a llamar a la función. Vamos a llamar a NeuralNet. Le pasamos la X, le pasamos la Y, le pasamos la función de coste y 0,5. Le damos a train y ahora sí salen los errores. Nos dice que lista fuera de rango. Lista fuera de rango. Porque aquí estamos recorriendo NeuralNet. Vale, claro. Aquí estamos recorriendo. Aquí hemos definido que vamos a coger el output. Vamos a coger la activación que tengamos en el vector output, pero en la primera iteración este vector está vacío. Con lo cual realmente tendríamos que aquí ya definirle un par de datos que se refieran a la primera capa, ¿no? La capa de entrada, donde la suma ponderada no existe porque es la capa de entrada y el output de esa capa de entrada sería el vector X. Con esto le damos de nuevo y tenemos otro error diferente que nos dice que tuple object is not callable porque que no es llamable el objeto tupla, porque aquí estamos usando la función de activación, pero recordemos que esto es la sigmoide que hemos definido como un par de funciones. Realmente aquí estamos definiendo que queremos utilizar la función de activación que estaba en el índice 0, ¿vale? Ejecutamos esto y ahora sí que sí tenemos un resultado. Un resultado que de hecho, como hemos dicho, es completamente aleatorio, ¿no? Esto sería para todos los valores, pues obtenemos casi el mismo resultado que, como digo, es aleatorio. De hecho, esto de nuevo podríamos usar hasta la función de activación que hemos pasado como parámetro. Hemos dicho que primero le pasamos el valor predicho, es decir, este de aquí, y luego le pasamos el valor real que lo tenemos en el vector y esto lo podemos imprimir. Y de nuevo, la función de activación está definida como un par de funciones, así que índice 0, ejecutamos y ahí estaría. Este sería nuestro error, que bueno, es un error completamente aleatorio porque ahora mismo nuestra función, nuestra red neuronal, pues no está siendo entrenada. Una vez tenemos hecho esto, pasamos a la siguiente parte. El siguiente bloque sería ir para atrás. Una vez tenemos el error ya calculado porque hemos obtenido un valor que es aleatorio, hemos comparado los dos vectores de salida, pues ya podemos aplicar el algoritmo de backpropagation hacia atrás, ¿vale? Eso significa que vamos a entrenar a nuestra red
Pero claro, en este caso pues lo hemos hecho un poco chapucero, porque esta función de aquí, realmente esta lógica que hemos implementado aquí la podríamos utilizar a veces también, no solo para hacer un forward pass y obtener el resultado para luego entrenar a la red. A lo mejor simplemente queremos obtener un resultado, hacer una predicción sin necesidad de entrenar a la red. Con lo cual, pues, lo suyo sería separarlo en dos funciones diferentes, pero en nuestro caso, pues lo que podemos hacer es crear una variable booleana que llamaremos train y vamos a poner como en true. Y básicamente, pues, usamos si esta variable, o sea, si train está activada, pues ahora sí ejecutaríamos pues el backward pass, que realmente esto sería el training, y el, bueno, miento, o sea, el backward pass y el gradient descent, que en combinación esto pues sería el training, ¿vale? Si esta variable la establecemos en falso, esto nunca se ejecutará y simplemente estaríamos ejecutando esto para hacer una predicción. Con lo cual, mira, estaba chapucero, pero lo hemos solucionado bien. Entonces, vamos a implementar ahora backpropagation. Y esto básicamente es implementar las funciones, las fórmulas que vimos en el último vídeo. Esas fórmulas lo que te van a dar son las derivadas parciales que necesitamos para el algoritmo del gradient descent. Esas derivadas parciales pues son la de los parámetros w y b, el bias, respecto al coste. Entonces, para implementar eso, si recuerdan, lo que hacíamos era ir propagando el error de la red hacia atrás. Y íbamos calculando una variable que denominábamos delta. ¿Delta? No me acuerdo si se llamaba delta. Bueno, esta variable de aquí. Sí, creo que era delta. A ver. Vale, confirmo que era delta, este símbolo de aquí. Pues íbamos definiendo, íbamos calculando nuestras deltas según íbamos hacia atrás, porque teníamos realmente dos fórmulas que nos permitían calcularlo, ¿vale? Una de las fórmulas era el que te daba la delta para la última capa, que era un caso especial porque realmente en la última capa el error viene directamente de la función de coste, y luego a partir de ahí tenías otra fórmula que te daba cómo calcular las deltas en función de la delta de la capa anterior, del error de la capa anterior, que esa es la que vamos a utilizar para el resto de las capas. Pues simplemente tenemos que implementar esa fórmula y ya tendríamos nuestras derivadas parciales. Para eso lo que vamos a hacer es coger aquí, vamos a definir esto como un vector donde vamos a ir almacenando todas las deltas que vayamos calculando. Y entonces, como vamos a hacer un pase hacia atrás, pues de nuevo vamos a hacer un bucle for, pero en este caso que vaya de atrás hacia delante, o hacia atrás, o sea, de delante a atrás, ya me entendéis. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es coger y definir de nuevo nuestras variables favoritas, L y layer, que van a recorrer enumerate neural. Bueno, no, en este caso, de hecho, vamos a tirar solamente con el índice porque no nos va a hacer falta la capa. Y vamos a coger y vamos a utilizar el rango que vaya desde 0 hasta la longitud de el número de capas que tengamos en nuestra red neuronal, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer hacia atrás. Para eso utilizamos la función reversed. Así estaría. Ejecutamos y bueno, claro, nos da error porque no hemos implementado nada en este bucle. Vale, entonces, en este caso, pues como hemos dicho, tenemos dos casos diferentes. Uno sería el caso en el que tengamos que nos encontremos en la última capa, donde delta se calcula de una manera, y otro sería en el resto de capas, que se calculará de otra manera diferente. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un if que nos diga si el índice L es igual a el número de capas neural net, la longitud del vector que tiene el número de capas, menos 1, porque los índices empiezan en 0, pues eso significa que estamos en la última capa, con lo cual aquí pues vamos a calcular delta última capa, y si no, pues será calcular delta respecto a capa previa, ¿vale? Estaría guay ejecutar ahora aquí y que funcione solo a base de comentarios. A lo mejor en un futuro con
Con Machine Learning podemos conseguir esto, ¿no? Programación semántica. Bueno, entonces aquí simplemente es donde tenemos que implementar 2 de las 4 fórmulas que vimos en el tutorial de las fórmulas de backpropagation. Antes que nada, pues vamos a coger el valor de la suma ponderada y la A y la activación que nos van a hacer falta, y esas las obtenemos del vector output que hemos definido antes. Con lo cual en este caso pues sería output... Claro, aquí la L pues se refiere al vector de capas que tiene nuestra red neuronal, donde realmente no hemos puesto la primera capa, es solamente las capas ocultas y la última capa, con lo cual está un poco mal el tema de los índices, pero simplemente con referirnos a L más 1 pues ya estaríamos cogiendo el índice correcto. Entonces sería L más 1, A más 1. Esto lo podemos comprobar si, por ejemplo, imprimimos la forma A.shape de la activación de la última capa, pues esto nos debería de dar que tiene un tamaño 501. A ver si no me equivoco. Bueno, esto está dando error aquí. Vamos a comentar todo esto para que nos dé error. Tengo la tecla tapada por el micrófono. ¿Qué hago? Bueno, pues lo escribo a mano. Así. Dios mío. Vale. Tenemos un resultado. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, cierto que output era un par, así que aquí nos tendríamos que referir. Z sería el índice 0 y la activación sería el índice 1. Vale. Efectivamente, ¿vale? Vemos que tiene el tamaño 501, 504, 508, 516, tal. Estos son las activaciones, estos son los tamaños que tendrían nuestras salidas por cada capa si fuéramos hacia atrás, ¿vale? Perfecto, entonces ahora simplemente tenemos que implementar aquí las fórmulas que hemos dicho. Si recordamos, la fórmula que se implementaba, que tenemos que implementar para calcular el coste con respecto, para calcular el error de la última capa con respecto a el coste, la delta, era básicamente... Vamos a coger y vamos a poner deltas.append, que no va a hacer falta. Bueno, de hecho no, en vez de append te va a añadir el elemento al final del array, pero en este caso, como estamos yendo hacia atrás, quiero que nos lo ponga al principio. Entonces para eso vamos a usar la función insert, el índice 0, ¿vale? Aquí es donde vamos a implementar nuestra fórmula. Si recuerdas, nuestra fórmula en la última capa hacemos memoria. Bueno, ustedes no hacen memoria porque lo están viendo en pantalla ahora mismo. Sería que el valor lo obteníamos en base a la derivada de la función de coste y la derivada de la función de activación en la última capa. Con eso es con lo que obteníamos nuestra delta 0. Pues vamos a implementarlo. Esto sería simplemente pues coger y decir nuestra función de coste, a ver, la llamamos así, ¿cómo estaba definida? L2cost, nuestra función de coste, su derivada la teníamos en el índice 1, pues esto lo llamábamos para los valores A, que sería el output en la última capa, que sería la salida de nuestra red neuronal, y el valor Y, ¿vale? El vector con los valores reales esperados de salida. Y esto lo multiplicamos por la derivada de la función de activación. La derivada de la función de activación de la última capa. Es decir, en este caso pues estaríamos refiriéndonos a Neural Net L, esa sería la última capa, accedemos al atributo función de activación y recordemos que esto era un par que tendría en el índice 0 la función de activación y en el 1 la derivada. Con lo cual pues calculamos la derivada en el punto A, en el punto equivalente a la activación de la neurona. Esto de aquí es simplemente la fórmula con la cual vamos a calcular delta 0. Fácil. Lo ejecutamos y parece que no hay errores. Vamos a ver si podemos imprimir el valor de esta delta, aunque no nos va a decir mucho de momento. Bueno, aquí lo tendríamos, ¿no? Vamos a ver si su forma es correcta. Efectivamente, 501 tiene sentido para estos valores de delta. Muy bien, ahí ya tendríamos calculado la mitad del algoritmo de backpropagation. Si quisiéramos ahora calcular la otra, pues simplemente sería casi más de lo mismo. En este caso, si recuerdan, la fórmula para
calcular la delta en función de la delta de la capa posterior, pues simplemente era casi todo igual, con la única diferencia de que esto de aquí hacía uso de la delta que habíamos calculado previamente de la capa anterior, que en este caso la tendríamos guardada en la posición 0 de nuestro vector de deltas, súper sencillo, y esto está multiplicado matricialmente por el vector de pesos W correspondiente a la, sería neural net, el vector W correspondiente a la capa siguiente, en la que nos encontramos ahora. Si ahora estamos en la capa L, pues tendríamos que mirar hacia la capa L+1, a las conexiones entre nuestra capa y la siguiente, porque nuestro error va a estar en la capa siguiente y lo que queremos hacer es moverlo hacia atrás, hacer un backpropagation del error. Con lo cual ahí estaríamos multiplicando por la matriz W de la capa L+1, esta de aquí. Y con esto tendríamos implementado backpropagation, con estas dos fórmulas. Pues ya tenemos que el forward pass son 3 fórmulas, el backpropagation son 2 fórmulas, 2 líneas de código. Parece todo bastante sencillo, ¿no? Pues solo nos faltaría implementar una última cosa, ¿no? Sería el gradient descent, hacer uso de estas deltas para calcular, para optimizar los parámetros de nuestra red. Lo que podemos hacer es, como gradient descent requiere que pasemos de nuevo por cada una de las capas de nuestra red neuronal y vayamos actualizando los parámetros, en vez de hacer otro bucle for que recorra todas las capas hacia adelante actualizando esos valores, podemos directamente, mientras estamos haciendo el pass hacia atrás, también ir actualizando nuestros vectores gradientes, o sea, nuestros parámetros en función de los vectores gradientes. Y eso se hace pues muy fácilmente. Podemos coger aquí y decir neural net, la capa en la que nos encontramos, que es la capa L, y cogemos por ejemplo el parámetro B. Y en este caso, si recuerdan, lo único que teníamos que hacer era, pues a este valor, el mismo valor, tendríamos que restarle el valor de B, de los parámetros B de nuestra capa, con respecto al coste. Y eso lo obteníamos con su derivada parcial, que en función de delta simplemente era delta, ¿vale? Era una de las fórmulas que sacamos. ¿Se acuerdan que era delta por 1? Con lo cual es delta, ¿vale? Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer aquí sería coger delta y restárselo a este valor. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que el valor de delta que vamos a utilizar, pues por ejemplo en este caso va a tener la forma, la que vimos, 1, 500, ¿no? Porque tenemos 500 valores de... O sea, 501 sería, porque tenemos 500 valores de n. En este caso, pues lo que tendríamos que coger sería su valor medio, porque, pues por ejemplo, en la última capa, el parámetro beta, el parámetro bias, solamente va a ser 1, 1, un único valor. Con lo cual, pues tendríamos que restarle la media de todos los valores. Entonces lo que vamos a hacer es coger deltas, el elemento deltas que tenemos en la capa, nos podemos referir, claro, sería el último que hemos insertado en nuestro vector de deltas, porque estamos dentro del bucle. Esto está mal colocado, esto estaría dentro del bucle. Y cogemos pues este valor de aquí, queremos calcular su media, solamente la dimensión, no me acuerdo, axis, en el eje 0, ¿vale? Porque si el vector deltas tiene 500 elementos y la dimensión del número de vallas, pues queremos que solo se aplique a la media en el eje 0, ¿no? En el número de elementos. Y le vamos a decir que mantenga las dimensiones, porque si no, nos lo va a convertir en una serie y nos va a trastocar todos los índices, ¿vale? Vamos a poner esto aquí a true. Y con esto, pues lo único que nos faltaría sería multiplicar este valor por el learning rate que le hemos pasado como hiperparámetro aquí arriba. ¿Vale? Con esto pues ya tendríamos calculado el descenso del gradiente para el algoritmo de vallas. Con esto ya estaríamos optimizando el coste en función del parámetro de vallas. Y si queremos hacer lo mismo con el parámetro W, hay que tener una cosita en cuenta. Y es que nosotros aquí en este paso estaremos actualizando el parámetro W. Todavía no hemos puesto la fórmula correcta, pero bueno, estaríamos actualizando el parámetro W. Y luego en la siguiente iteración del bucle for, cuando vayamos a la siguiente capa, aquí hacemos referencia, aquí estamos haciendo referencia a la W de la capa posterior, es decir, la que ya hemos actualizado con gradient descent.
Y eso es problemático porque tú no puedes estar al mismo tiempo modificando un valor a la vez que lo estás optimizando. O sea, no puedes hacer backpropagation en función de unos valores que a la vez estás modificando con la optimización. Eso significa que aquí, cuando hacemos referencia a la variable w, deberíamos de guardarla temporalmente para hacerla uso en la siguiente iteración, ¿vale? Aquí podríamos definir una variable que sea /w, donde guardamos este valor de aquí. Por ejemplo así, ¿vale? Y entonces aquí, en vez de utilizar esto, utilizaríamos el valor que hemos guardado en la variable esta. Con lo cual ahora mismo aquí da igual que estemos modificando este valor de aquí, el w en este caso, porque luego no nos vamos a referir a él porque ya nos estamos refiriendo simplemente a la variable auxiliar que estamos utilizando, que hemos guardado aquí. Perfecto, pues lo único que nos faltaría sería colocar la fórmula correcta para w. Que si recuerdan, la fórmula en este caso era simplemente coger las deltas y multiplicarlas por la activación de la capa anterior, ¿vale? Si estamos en la capa L, pues tendríamos que coger las conexiones de la capa L-1, la fórmula que están viendo ahora en pantalla. Esto se hace simplemente pues cogiendo de nuestro vector de outputs el elemento de la capa L, porque si aquí estamos tratando con los elementos de la capa, o sea, en este vector estamos refiriéndonos a L+1, pues si queremos coger los de la capa anterior serían los de la capa L. Aquí de nuevo insisto en que ha sido un poco raro cómo hemos cogido los índices finalmente, porque puede llegar a ser confuso, pero bueno, lo entienden, ¿no? Nos estamos refiriendo a los índices de la capa anterior a la que estamos trabajando actualmente. Y entonces de aquí lo que vamos a coger es el output que lo teníamos en el índice 1. Y esto lo vamos a multiplicar matricialmente. Con esto ya tendríamos implementadas las tres partes necesarias dentro de una red neuronal: el forward pass, el backward pass y la optimización en base al gradient descent. Todo esto multiplicado el learning rate, y finalmente pues aquí lo que devolveríamos, como recordarán, si estamos en modo predicción, si esto no se ejecutara, pues igualmente lo que querríamos devolver sería el valor predicho, ¿no? Que es, no lo tenemos guardado en ninguna variable, pues sería, en cualquier caso lo tendríamos en el output, sería de la última capa, de la -1, el valor en el índice 1. Con esto vamos a ejecutarlo a ver si hay algún error. Parece que faltan 2 puntos por aquí. Vale, ahora seguramente tengamos un montón de fallos de índices y problemas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar solucionarlos todos. Vale, en este caso este /w, en realidad este índice está mal, tendría que ser L. Porque, por ejemplo, aquí estaríamos, imagínate que estás en la iteración L. Tú esto lo guardarías en esta variable, te vendrías aquí, y entonces en la siguiente iteración, cuando ya fueras a utilizarla, /w, ya estaríamos en L-1 porque estamos yendo hacia atrás, con lo cual el valor L es el valor L+1 que estamos buscando, ¿vale? Esto había que quitarle el +1 que teníamos aquí. Ejecutamos de nuevo. Vale, problemas con los índices. Vale, este error sí me suena. Esto sé por qué está pasando, y es porque básicamente seguro me juego la mano que la variable esta de aquí, x, y, pues x lo normal es que tenga la forma 502, ¿vale? N por P, que hemos definido aquí arriba. Ejecutamos, correcto. Pero nuestra i queremos que sea del tamaño 501, pero seguramente aquí va a ser 500, ¿por qué? Porque ahí está, efectivamente, porque te devuelve una serie. En vez de devolverte una matriz columna, lo que te está devolviendo es una serie. Con lo cual simplemente pues, y eso genera muchos problemas, como suelen ser habituales, como se habrán dado cuenta. Entonces, para solucionarlo simplemente es muy sencillo. Vamos a venir aquí y vamos a coger y decir, vale, pues i va a ser igual a i con todos los valores, y en la columna le vamos a añadir una nueva dimensión que va a ser la dimensión 1, ¿no? Que esto es con new axis. Si hacemos un print ahora,
de su forma. Vale, parece que está bien. Parece que está bien, pero claro, ahora da error el scatter aquí. Porque ya no podemos hacer esto, sino que tenemos que coger y poner aquí 2 puntos, 0. ¿Vale? Y esto tenemos que copiarlo y añadirlo tanto como aquí, como aquí, como aquí. Porque como hemos añadido una nueva dimensión, pues tenemos que referirnos a ella. Vale, perfecto. Vale, ya estaría todo esto funcionando. Creo que no hace falta ejecutar nada realmente, excepto esta parte de aquí. Vale, se ha solucionado el error. Antes ponía 500-500, ahora tenemos otro. Dice, shapes 504 y 501 no están alineadas. Esto seguro que va con transpuestas y cositas así. Vamos a intentar buscar el error. Vamos a ver si encontramos el error. Esto se está produciendo en W, ¿vale? Pues aquí estamos multiplicando a ver qué valores. Por ejemplo, out L1 shape. Vamos a ver su valor, qué forma tiene. Y también vamos a ver delta ceros, qué valor tiene. A ver si coinciden. Vale, 504, 501. Para que esto se multiplique y esté bien, esta de aquí debería estar transpuesta, ¿vale? Debería ser básicamente así, ¿no? Que tiene que estar estas dos tienen que ser iguales. Entonces básicamente lo que tendríamos que hacer aquí es coger este output y poner la transpuesta. Vale, parece que ha avanzado. Vale, cuando hacemos esto, en la siguiente iteración, cuando nos referimos a delta 0, nos produce otro error con los índices. Vamos a solucionarlo. Esto es lo coñazo de estar trabajando siempre con vectores y matrices, los índices. A ver. Tenemos que aquí multiplicamos delta ceros punto shape y el valor de, vamos a ver qué valor tiene aquí, ejecutamos de nuevo, 501,41. Tiene pinta de que esta de aquí debería estar transpuesta, es decir que esto debería ser W transpuesta. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, ¿vale? Ahora se ejecuta hasta el final. Alright, parece que va todo bastante bien. Ahora solo falta que funcione. Vamos a eliminar todos los print que ya no nos hacen falta. Esto lo podemos quitar también. Esto lo podemos ejecutar. Vale, al menos ya nos está escupiendo un resultado. Perfecto, pues lo que vamos a hacer ahora es probar nuestra red neuronal y ver que funciona. Vamos a iterar muchas veces en la función train y si funciona, pues deberíamos de ver cómo el resultado poco a poco se va acercando a lo que buscamos, ¿vale? Voy a poner aquí un print de algo vacío para que no me escupa ese vector. Para comprobar que la red funciona, pues tengo aquí un trozo de código que ya tenía implementado que nos va a permitir visualizar pues cómo se va realizando este entrenamiento dentro de la red. Todavía no lo he probado, o sea, lo he probado en el código que tenía, pero no lo he probado con esta red neuronal aún, así que todo puede fallar. Pero bueno, no he querido implementarlo porque realmente es bastante cosas ajenas de lo que viene siendo el tutorial, pero sí puedo explicar un poco por encima qué tenemos por aquí, ¿vale? Lo que estamos haciendo es crear de nuevo una red neuronal completamente nueva, utilizando, eso sí, la topología que habíamos diseñado y la función sigmoide. Hemos definido un vector vacío, donde vamos a ir guardando las diferentes loss según los diferentes costes según se vaya entrenando la red, para que podamos así graficar cómo el coste evoluciona con respecto al tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es iterar muchas veces muchas veces significa por ejemplo 1000, mientras llamamos a la función train que hemos implementado aquí arriba, ¿vale? Esta de aquí. Esta función de coste la tenemos que cambiar, que ahora se llama así en nuestro juego. Y de nuevo aquí también habría que cambiarla. Y creo que ya no hay que cambiarla en ningún lado más. Vale, simplemente lo que estamos haciendo es llamar a train muchas veces y cada 25 iteraciones, cuando el módulo del número de iteraciones es igual a 0, es decir, cada 25 iteraciones, primero calculamos el coste, aquí también aparece, calculamos el coste, lo añadimos a nuestro vector y lo que vamos a hacer aquí, esto básicamente
va a generar una especie de malla de 50 por 50, eso es lo que viene a definir esta variable aquí, la resolución. Pues una malla de 50 por 50 y en cada uno de esos puntos vamos a calcular, vamos a hacer una predicción, y como estamos haciendo una predicción he puesto la variable en falso, de nuestra red neuronal. Así podemos visualizar en rojo y en azul toda el área, la superficie que la red neuronal está considerando de una clase y de la otra. Eso se va a entender más cuando lo vean. Esas visualizaciones pues se están realizando aquí, ¿vale? Esta de aquí. Y esta parte de código pues simplemente lo que va a hacer es borrar el contenido y volver a dibujarlo para que así se vea de forma animada. Pues dicho esto, vamos a darle a Control Enter y ver qué sale. A ver, sale la primera, Vale, me da que no está funcionando. Porque esto se ha quedado parado y no parece que se esté entrenando nuestra red neuronal. Vale, tiene que haber algún tipo de error. Vamos a comprobar que no haya nada aquí que no esté bien. Esta función de aquí, createNN, es la nuestra que hemos definido. Llamamos a train está entrenándose supuestamente. Vamos a ver si tiene relación a lo mejor con el learning rate que hemos elegido, a lo mejor es muy bajito. Podríamos coger aquí y decirle learning rate igual a, por ejemplo, 1, a ver si esto genera algo diferente. Vale, parece que hay movimiento, pero no. Este valor de aquí es muy sospechoso porque es muy exacto, 0.25. Así que eso significa que tenemos algún tipo de error por algún lado. Vale, ya he encontrado lo que estaba pasando y era una especie de combinación de un learning rate incorrecto, este de aquí, y quizás una topología demasiado compleja, lo cual me parece curioso porque, bueno, a ver, tampoco es demasiado compleja, o sea, 4, 8, 16, 8, 4, 1... Pero claro, a lo mejor para la cantidad de datos que tenemos, que son solamente 500 datos, de 500 puntos, pues sí puede que sea compleja. Entonces lo he podido solucionar simplemente pues mediante una topología más sencilla. He quitado todas estas capas, he dejado solamente 4, 8 y 1, con lo cual ejecutamos esta celda de nuevo. Y ahora vamos a ir ajustando el learning rate, pero vamos a darle a ejecutar de nuevo, a ver qué pasa ahora. Vale. Vemos que de nuevo el loss está por ahí aplanado. A ver si avanza. No, todavía no. Vale, parece que no. Puede que sea que el learning rate sea bajo. Vamos a subirlo un poquito. Le damos de nuevo. Vale, parece que baja. Ahora sí que parece que está bajando. Vemos como la región roja sí se empieza a acomodar a la nube de puntos. Vale. Ahí estaría, se acerca. Vamos, poco a poco. Lo tienes. Vamos. Vale, lo tengo limitado a 1000. Vamos a ponerle incluso un learning rate más rápido, 0,05. Y por si acaso vamos a incrementar aquí el número de iteraciones para que no se nos pare tan rápido. Le damos de nuevo. Vale, parece que baja. Supera la barrera esa que al principio le cuesta. Ahí lo tenemos. Ahí estaría, ahora sí que sí, vemos que el error casi baja a 0 y efectivamente la red neuronal ha encontrado la combinación de parámetros que hace que las dos clases estén completamente separadas, ¿vale? En rojo y en azul. ¡Lo tenemos, chicos! ¡Lo hemos conseguido! Muy bien, pues si ha llegado hasta este punto, la red neuronal debería estar funcionando y debería tener un resultado similar. Lo cual, pues, oye, mola, es tu primera red neuronal, a lo mejor sí, a lo mejor no, pónmelo abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y de hecho, les reto a que, bueno, pues si consiguen llegar a este punto del tutorial, prueben con diferentes tipos de datasets, ¿vale? En este caso hemos probado con lo de los círculos, pero les invito a probar, pues,
un reto, por ejemplo, que a lo mejor en vez de los puntos sea con espiral. Buscaros la vida para encontrar cómo hacer esa nube de datos o cualquier otra que les apetezca y prueben con la misma red neuronal, pues a ver qué resultado consiguen. E incluso también pueden probar con más de 2 clases, ¿vale? Sería, en vez de simplemente tener, pues a lo mejor poner 2 neuronas en la última capa, utilizar lo que se llama One Hot Encoding para definir cuál es el número de la capa. Y ya está, y simplemente probar con eso. Les invito a probar a hacer alguna de estas cosas y si lo hacéis y conseguís entrenar un dataset diferente, pues que lo pongáis en Twitter. Me podéis buscar en Twitter aquí, .csv, seguramente está apareciendo aquí el Twitter, eso espero. Y lo ponéis ahí, lo publicáis y decís, oye Carlos, mira, me ha salido esto y este es el resultado que he conseguido. La verdad que me va a hacer un montón de ilusión ver que habéis conseguido llegar hasta aquí. Y nada más, este ha sido el tutorial de hoy, un poquito más complejo de lo habitual, tampoco tan complejo como habéis visto. Y como he explicado antes, pues posiblemente haga una parte extensible a este tutorial donde explique realmente cómo hacer una red neuronal de la forma en la que lo haríamos realmente, ¿vale? Utilizando TensorFlow o sklearn o alguna de estas tecnologías. Y nada más, básicamente esto es todo. Si les gusta este tipo de tutoriales que es donde nos ponemos a picar código, déjenlo claro abajo dándole a like a este vídeo, comentad todas las dudas que tengáis, si habéis detectado algún error que se me haya escapado, aunque esté funcionando puede que haya algún error en el código, háganmelo saber. Yo compartiré este notebook, seguramente esté el link ya en la descripción para que lo podáis utilizar y modificar si queréis. Y nada más, podéis apoyar este tipo de vídeos, como ya dije antes, mediante Patreon. O si no, pues simplemente comentarles a vuestro círculo de amigos, amigas, si tenéis a alguien que le pueda interesar este canal, pues decid que aquí estamos todos aprendiendo inteligencia artificial. Nada más, como siempre, mi nombre es Carlos Santana, .csv, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.